¿Alguna vez te has sentido invisible en una sala llena de gente? Como si, a pesar de estar rodeado, nadie realmente te viera o te escuchara. Imagina poder cambiar eso, de un día para otro, y convertirte en la persona con la que todos quieren hablar. ¿Sabías que el verdadero carisma no se trata de ser extrovertido, sino de algo mucho más profundo? En una pequeña ciudad costera llamada Mar de Esperanza, vivía Elena. A sus 28 años, había pasado la mayor parte de su vida trabajando en una cafetería local, donde cada día servía cafés y sonrisas a los clientes. Su trabajo la ponía en contacto directo con la gente, pero a menudo se sentía invisible, atrapada en su timidez y luchando por conectar verdaderamente con quienes la rodeaban. A medida que pasaban los días, Elena se dio cuenta de que su vida estaba estancada. Aunque había trabajado en la cafetería durante más de 2 años, sentía que no había crecido ni aprendido lo suficiente sobre la comunicación y las relaciones humanas. Una noche, mientras cerraba la cafetería y miraba cómo la luz del sol se ocultaba tras el horizonte, se prometió que iba a cambiar su vida. Esa noche, sentada en su habitación llena de carteles de citas inspiradoras, decidió que necesitaba un plan. No puedo seguir así, pensó. Se puso a investigar sobre la comunicación y la empatía, sumergiéndose en libros, estudios y videos de oradores motivacionales. Su entusiasmo creció con cada nueva idea, y pronto comenzó a notar que había más en la comunicación que simplemente hablar. Con el tiempo, Elena creó un extenso documento titulado Conexiones Reales, Estrategias para ser auténtico. Casi 100 páginas de investigación, reflexiones y experimentos personales. Era su guía, su mapa hacia la conexión genuina. Cada día, después de su turno en la cafetería, regresaba a él, tomando notas y haciendo ajustes basados en lo que había aprendido. Las páginas se llenaron de ideas sobre la escucha activa, la vulnerabilidad y la autenticidad. El documento se convirtió en algo más que un conjunto de páginas, se transformó en una fuente de poder y autodescubrimiento. La magia comenzó a suceder cuando Elena se dio cuenta de que la verdadera conexión con los demás no se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. Comenzó a aplicar sus aprendizajes en la cafetería, hablando con los clientes no solo sobre sus pedidos, sino también preguntándoles sobre sus días, sus sueños y sus historias. Sorprendentemente, cada conversación que iniciaba la llenaba de una energía que nunca había sentido antes. Poco a poco, los clientes comenzaron a reconocer a Elena, no solo como la barista que servía su café, sino como una persona con la que podían hablar y compartir sus pensamientos. Sus risas resonaban en el aire, y las conexiones que formó se convirtieron en momentos inolvidables. Era como si su documento hubiera encendido una chispa dentro de ella que antes permanecía oculta. Sin embargo, no todo fue fácil. Elena enfrentó desafíos y momentos de duda. Hubo días en los que olvidaba aplicar lo que había aprendido y se sentía derrotada. Pero en esos momentos de lucha, recordaba su propósito original, quería conectar genuinamente con los demás. Esta mentalidad, que ella llamó el corazón abierto, la impulsó a seguir adelante. Un día, un cliente regular, un anciano llamado Manuel, entró a la cafetería con una mirada melancólica. En lugar de simplemente tomar su pedido, Elena se detuvo y le preguntó cómo estaba. Lo que empezó como una simple conversación se convirtió en un diálogo profundo sobre la vida y los recuerdos. Manuel compartió historias de su juventud, y al final de la conversación, su rostro mostraba una alegría que había estado ausente. Elena se dio cuenta de que, a través de esa conexión, había hecho una diferencia en la vida de alguien. Así que aquí está Elena, lista para compartir sus 2 principios más importantes sobre la conexión y el carisma. Se dio cuenta de que, en última instancia, la clave para comunicarse eficazmente era entender a los demás y permitir que se sintieran vistos y escuchados. Su historia no solo era sobre su transformación personal, sino también sobre el poder que todos tenemos para cambiar la vida de quienes nos rodean. En el corazón de Mar de Esperanza, Elena no solo se convirtió en una barista, se transformó en una maestra de la conexión humana. Y al final del día, sabía que cada pequeña interacción tenía el potencial de iluminar la vida de alguien. Tras haber experimentado esta experiencia y con su documento en mano, se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que anhelan aprender a comunicarse y conectar genuinamente. A veces, las grandes realizaciones llegan cuando menos te lo esperas. Recuerdo vívidamente la noche que cambió mi vida. Estaba sentado en una pequeña sala de arte en el centro de la ciudad, rodeado de pinceles, lienzos y la atmósfera vibrante de creatividad. Había decidido asistir a un taller de arte para trabajar en mis habilidades sociales, un intento de superar mi timidez y aprender a conectar con los demás. Entre la multitud, conocí a Lucas, un artista que, sin saberlo, me mostraría el verdadero secreto para conectar con la gente. Lucas era un tipo excepcionalmente carismático, siempre tenía una sonrisa en su rostro y, al instante, se convertía en el centro de atención, rodeado de admiradores que se deleitaban en su compañía. Pero lo que me sorprendió de Lucas no era solo su habilidad para socializar, era algo más profundo, una calidez que sentía cada vez que intercambiaba palabras con él. Una tarde, mientras pintábamos en la terraza, le pregunté, ¿cómo lo haces? ¿Por qué todos disfrutan estar a tu alrededor?
Lucas se detuvo un momento, observando el atardecer que se desvanecía en el horizonte. Después de una pausa, miró hacia mí y dijo algo que me dejó sin palabras. No soy diferente a ti. Solo intento entender a las personas y ser auténtico con ellas. En ese instante, comprendí. Lucas no se preocupaba por ser admirado o aceptado. Su objetivo no era ser el más divertido o el más interesante. Era simple, tener un corazón de oro. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa actuar desde la empatía, desde un deseo genuino de hacer sentir bien a los demás, sin esperar nada a cambio. El corazón de oro no es algo que puedas fingir. Es una actitud que surge de un cambio en el enfoque, dejar de preocuparte por lo que los demás piensan de ti y empezar a concentrarte en cómo puedes hacer que ellos se sientan cómodos, felices y comprendidos. Me di cuenta de que Lucas no tenía trucos especiales. Lo que lo hacía tan magnético era su mentalidad. En lugar de angustiarse por la aprobación de los demás, simplemente se enfocaba en hacer que las personas a su alrededor se sintieran vistas, escuchadas y valoradas. Ese fue el gran cambio que marcó toda la diferencia para mí. A medida que adoptaba esta mentalidad, mi forma de interactuar con los demás cambió por completo. Ya no se trataba de impresionar, sino de entender. No se trataba de ser el centro de atención, sino de crear un espacio donde los demás se sintieran cómodos y pudieran ser ellos mismos. Y cuando eso sucede, algo mágico ocurre. La gente naturalmente se siente atraída hacia ti. Recordando la calidez de Lucas, comencé a practicar esta nueva forma de ser. Durante los días siguientes, cada vez que hablaba con alguien, ya fuera en la tienda de comestibles o en el parque, me concentraba en escuchar activamente, en hacer preguntas y en mostrar interés genuino. Las conversaciones que antes me resultaban incómodas comenzaron a fluir con facilidad. Este fue el punto de cambio en mi vida. El momento en el que entendí que, para ser realmente carismático, necesitas un corazón de oro. Y ese es el secreto que quiero compartir contigo hoy. Si alguna vez te has sentido perdido en una multitud, recuerda que la conexión auténtica no se trata de ser el mejor o el más brillante. Se trata de abrir tu corazón y permitir que los demás vean la luz que hay dentro de ti. Lucas se convirtió en un amigo cercano y un mentor, pero lo más importante, me ayudó a descubrir una nueva forma de ser. La autenticidad y la empatía se convirtieron en las piedras angulares de mi vida social. Cada encuentro se transformó en una oportunidad para conectar, para aprender y para crecer. Y en el camino, descubrí que un corazón de oro no solo ilumina a los demás, también transforma tu propia vida. Después de comprender el poder de un corazón de oro, Ana se dio cuenta de que necesitaba cambiar sus objetivos. Hasta ese momento, muchos de ellos eran superficiales, centrados en impresionar a los demás y ganar su validación. Quería ser popular, ser el centro de atención en su universidad. Sin embargo, había algo que no funcionaba. A pesar de ser elogiada por sus logros, siempre sentía que, aunque lograra esos objetivos, algo importante faltaba en su vida. El cambio llegó una tarde lluviosa mientras se refugiaba en su café favorito, el Rincón de la Empatía. Observó a la dueña, Clara, una mujer de mediana edad con un espíritu cálido y acogedor. Clara siempre parecía tener una sonrisa lista para ofrecer a cada cliente y hacía que todos se sintieran como en casa. Ana recordó cómo, a pesar de sus propias inseguridades, se sentía genuinamente feliz cuando conversaba con Clara. Esa noche, Ana decidió que quería aprender de la bondad de Clara. Comenzó a pensar en lo que podía darles a los demás, en lugar de concentrarse en lo que podía obtener de ellos. Su actitud pasó de cómo puedo ser mejor que los demás, a cómo puedo hacer que los demás se sientan mejor conmigo. Este cambio de perspectiva fue la clave para encontrar una satisfacción que nunca había experimentado antes. Cuando Ana cambió su enfoque hacia la autenticidad y el servicio a los demás, comenzó a notar una transformación no solo en sus relaciones, sino en toda su vida. Sus compañeros de clase comenzaron a confiar en ella de manera más profunda. Las conexiones que antes parecían difíciles o superficiales se convirtieron en vínculos genuinos. Cada vez que compartía una risa o una conversación significativa, se sentía más viva. Ana se dio cuenta de que, al ser más empática, creaba espacios donde las personas se sentían cómodas y seguras. Comenzó a organizar pequeños grupos de estudio en su casa, donde no solo se enfocaban en los libros, sino también en compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Las horas pasaban volando, llenas de risas y conexiones auténticas. Este cambio no se trataba solo de mejorar su vida social. Comenzó a afectar todos los aspectos de su vida. Ana entendió que alguien que vive con un corazón de oro desarrolla una actitud de gratitud y de servicio. Ya no buscaba solo el éxito para sí misma, sino que se dio cuenta de que su éxito estaba conectado con el bienestar de los demás. Comprendió que al ayudar a sus amigos y compañeros, también estaba ayudando a construir su propio futuro. Cambiar sus metas significó que ya no perseguía objetivos que la drenaban, que se sentían vacíos. En lugar de eso, sus metas ahora estaban alineadas con sus valores, ayudar a otros, ser más auténtica y vivir una vida que realmente reflejara quién era y lo que quería aportar al mundo. Cuando sus objetivos cambiaron, también lo hizo su actitud hacia la vida.
Ana comenzó a vivir con más calma, propósito y una sensación de satisfacción que iba más allá de lo que podía obtener. Su enfoque ya no estaba en ¿qué puedo ganar?, sino en ¿qué puedo compartir? Fue en ese momento cuando comenzó a atraer más éxito y felicidad en su vida. Cambiar sus objetivos no fue fácil, pero fue la mejor decisión que pudo tomar. Hoy, Ana sabe que cuando actúas desde un lugar de autenticidad y bondad, todo lo demás empieza a alinearse. No solo se siente más feliz, sino que también hace que los demás lo sean. Y eso, amigos, es lo que hace que valga la pena. Años después, Ana se convirtió en una líder en su comunidad, organizando talleres y charlas para inspirar a otros a adoptar un corazón de oro. En cada encuentro, compartía su historia, recordando aquel día lluvioso en el café y cómo, a partir de una simple conversación, pudo cambiar su vida y la de muchos otros. Si este video te ha hecho reflexionar y te ha inspirado a ser la mejor versión de ti mismo, no olvides darnos un me gusta. Cada me gusta cuenta y ayuda a que más personas descubran este poderoso mensaje. Y si quieres seguir transformando tu vida y ser parte de esta comunidad en crecimiento, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más de nuestro contenido y comparte este video con más personas. Gracias por ser parte de esta disrupción. Una de las cosas más importantes que descubrió Clara en su camino hacia ser más carismática fue el poder de la escucha activa. Clara, una joven diseñadora gráfica en una ciudad vibrante, había pasado años intentando hacer que las personas la notaran. Pensaba que ser extrovertida y hacer comentarios ingeniosos eran las claves para conectar con los demás. Sin embargo, se dio cuenta de que algo faltaba. Era un día soleado y Clara asistía a una feria de diseño. Mientras paseaba entre los coloridos stands, escuchó a un artista llamado Martín hablando sobre su última obra. La gente lo rodeaba, pero Clara se sintió intrigada y decidió acercarse. Mientras lo escuchaba, notó algo especial en la forma en que interactuaba con la multitud. No solo hablaba de su trabajo, realmente estaba presente, mirando a cada persona a los ojos, asintiendo con interés mientras compartían sus pensamientos. Por mucho tiempo, Clara había pensado que escuchar era suficiente. Se decía a sí misma, si escucho lo que dicen, estoy haciendo mi parte. Pero al observar a Martín, comenzó a entender que la escucha activa era algo mucho más profundo. Era estar presente, comprender el contexto y responder de una manera que hiciera que la otra persona se sintiera valorada y comprendida. Intrigada, Clara decidió hablar con Martín. Le preguntó cómo hacía para que las personas se sintieran tan cómodas a su alrededor. Martín le sonrió y le dijo, no se trata solo de oír, Clara. Se trata de dejar que sus palabras lleguen a ti. Es demostrar que realmente te importa lo que están diciendo. Clara reflexionó sobre esto. Se dio cuenta de que muchas veces estaba pensando en su respuesta mientras la otra persona hablaba. Eso era una trampa común. Necesitaba dejar de lado sus propios pensamientos y permitir que las palabras de los demás entraran. Entonces, se comprometió a practicar la escucha activa en su vida diaria. A medida que pasaron las semanas, Clara comenzó a aplicar lo que había aprendido. En su trabajo, se esforzó por escuchar a sus compañeros de equipo con atención. Cuando alguien compartía una idea, Clara hacía una pausa, asimilaba lo que decían y respondía con empatía. A veces, simplemente decía, entiendo lo que sientes o eso suena difícil, y notó cómo las conversaciones pasaban de ser superficiales a ser realmente significativas. Con el tiempo, sus compañeros comenzaron a abrirse más con ella. Compartían sus desafíos, sus triunfos y sus anhelos. Las reuniones se convirtieron en espacios de colaboración genuina, donde todos se sentían escuchados y valorados. La conexión se volvía palpable, y Clara se dio cuenta de que esto hacía que su entorno laboral fuera más positivo y enriquecedor. La escucha activa no solo mejoró las relaciones de Clara, también le permitió aprender más sobre los demás. Al ver las cosas desde la perspectiva de sus colegas, amplió su comprensión del mundo. Comprendió que cada persona tenía su propia historia, su propio trasfondo, y que al escuchar, podía aportar algo significativo a sus vidas. Un día, mientras tomaba café con una amiga que pasaba por un momento difícil, Clara se dio cuenta de que su amiga se sentía completamente valorada y comprendida. Al final de la conversación, su amiga le agradeció sinceramente por estar ahí y escucharla. Clara sonrió, sintiendo una satisfacción profunda. Si quieres mejorar tus interacciones y ser alguien con quien los demás disfruten estar, comienza por ser un mejor oyente. Clara entendió que no solo se trataba de oír, se trataba de escuchar de verdad, de escuchar para entender y no solo para responder. A partir de entonces, sus relaciones se transformaron en algo mucho más genuino y significativo. Hoy, Clara comparte su experiencia con otros, inspirándolos a practicar la escucha activa. Les recuerda que cada conversación es una oportunidad para conectar, para aprender y para crear vínculos auténticos. Y así, el poder de la escucha activa se convierte en una luz que guía su vida y la de quienes la rodean. En un rincón bullicioso de la ciudad, bajo las luces parpadeantes de un café acogedor, se encontraba Valeria. Una joven ilustradora, pasaba sus días sumergida en su mundo creativo, pero se sentía atrapada en un laberinto de expectativas ajenas. Su talento era indiscutible,
pero había un vacío en su vida que la seguía, una sensación de desconexión que la atormentaba. En su camino hacia convertirse en una persona más carismática, Valeria se dio cuenta de que ser auténtica no solo era importante, era esencial. Mientras miraba por la ventana, observando a los transeúntes, se dio cuenta de que el mundo parecía girar en torno a la autenticidad de las personas que pasaban. Algunos reían y conversaban con facilidad, mientras que otros se movían con una especie de timidez, como si llevaran una pesada carga. La autenticidad es el lazo que une las relaciones. Valeria recordaba con claridad cómo, en sus intentos de encajar, había tratado de ser lo que pensaba que los demás querían que fuera. Este esfuerzo la llevó a un punto de frustración, a sentir que su esencia se desvanecía en un mar de pretensiones. Era una lucha constante, una danza en la que nunca lograba encontrar su ritmo. Fue un día cualquiera, mientras compartía un café con su mejor amiga, Laura, que comenzó a despojarse de esas máscaras. Laura, con su naturalidad y su risa sincera, compartió una historia personal que resonó en Valeria. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera conexión proviene de ser uno mismo, de mostrar las imperfecciones y las vulnerabilidades. No estoy hablando de ser perfecta, estoy hablando de ser real, pensó Valeria. Decidida a dar un paso hacia su autenticidad, Valeria comenzó a compartir su arte sin filtros. Publicó sus ilustraciones en línea, acompañadas de historias sobre su proceso creativo y las luchas que había enfrentado. A través de sus publicaciones, no solo se sintió más libre, sino que también comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían identificadas con su viaje. La autenticidad crea un ambiente donde las personas pueden ser vulnerables y compartir sus verdaderos sentimientos. Así, las interacciones que antes eran superficiales se convirtieron en diálogos profundos. Valeria comenzó a recibir comentarios de amigos y seguidores que apreciaban su sinceridad. Cada mensaje era un recordatorio de que su valentía estaba inspirando a otros a abrazar su propia autenticidad. Sin embargo, Valeria también conocía el miedo que conllevaba ser auténtico. Las sombras del juicio y la crítica a menudo la acechaban. En una de sus publicaciones, se abrió sobre sus inseguridades, compartiendo su temor a no ser suficiente. Pero, a medida que se enfrentaba a esos miedos, se dio cuenta de que al presentarse tal como era, se rodeaba de personas que realmente la apreciaban por lo que era. Y esas eran las relaciones que importaban. Así que, cada vez que se encontraba en una situación social, Valeria recordaba que ser ella misma era su mejor carta de presentación. En una reunión con colegas, se permitió compartir sus ideas y opiniones sin temor a ser juzgada. Esa autenticidad resonó entre sus compañeros, creando un espacio seguro donde todos se sintieron libres para expresar sus pensamientos. Con el tiempo, Valeria descubrió que cuando abrazas tu autenticidad, no solo te sientes libre, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Cada sonrisa, cada conexión, cada conversación se volvía más rica y significativa. Comprendió que ser auténtica era la clave para construir relaciones profundas y duraderas. Hoy, Valeria sigue dibujando y compartiendo su arte, pero también ha aprendido a celebrar su autenticidad. Ha creado una comunidad donde la franqueza y la autenticidad son la norma. Cada trazo de su lápiz es un reflejo de su verdadero yo, y cada interacción se convierte en una oportunidad para conectar con los demás de una manera significativa. En un mundo lleno de máscaras y pretensiones, Valeria se ha convertido en un faro de autenticidad, recordando a todos que ser uno mismo es un acto de valentía, y que, al final, eso es lo que realmente cuenta. Y así, amigos, hemos explorado juntos el camino hacia la autenticidad y el carisma. Recuerda, cada pequeño paso cuenta y tú tienes el poder de transformar tus interacciones y tu vida. No subestimes el impacto que puedes tener en los demás simplemente siendo tú mismo. Si este video resonó contigo, te animo a que revises más contenido en nuestro canal, hay mucho más esperando por ti. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima. Y recuerda, el viaje hacia una mejor versión de ti mismo nunca termina, así que mantente en el camino y sigue brillando.